Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Muchísimas gracias por estar en este webinar de Jóvenes de Excelencia y Audacia. Soy Erika Alfaro y bueno, pues les damos la bienvenida. Hoy tenemos un webinar sumamente interesante. Les platico que hoy precisamente tenemos a una universidad de excelencia que es TUM, Technical University of Munich. Y bueno, les voy a platicar un poquito. El webinar va a estar unas partes en español, unas partes en inglés. Tenemos speakers maravillosos que dominan los dos idiomas. Entonces, bueno, pues damos inicio. Technical University of Munich ranks among Europe's most outstanding universities in research and innovation, an achievement powered by its distinctive character as an entrepreneurial university. TUM's unparalleled range of disciplines cover engineering and natural sciences, life sciences and medicine, management and social sciences, a combination found nowhere else in Europe. TUM leverages this enormous potential by intensively and intelligently combining the different subjects. This inspires modern fields of research extending from bioengineering to machine intelligence. At the same time, TUM links technological change more closely with social, political, and ethical issues than other technical universities. Its outstanding degree programs are strongly oriented towards research and at the same time tightly coupled to practical experience. Managers regularly choose TUM as one of the best universities worldwide for the quality of graduates. TUM offers amazing opportunities at every level of study and research, starting with the first semester right through the professorship. It invests more than other universities in the professional development of individual talent. No other German university produces more startup founders, the result of a support infrastructure unrivaled in Europe. TUM also builds long-term research partnerships with the most innovative global players. More and more companies are establishing roots directly on campus. TUM is an international university with a high proportion of foreign students and researchers, as well as more than 150 partner universities around the globe. With the founding of TUM Asia in 2002 in Singapore, it became the first German university to establish an overseas campus. TUM also has offices in Brussels, Mumbai, Beijing, San Francisco, and Sao Paulo. TUM was awarded the title of University of Excellence in 2006, 2012, and 2019 in recognition of its innovative, dynamic culture. So, as I said, it's something very special to have this university today in Jóvenes de Excelencia en Audacia webinar. So let me introduce you to our first speaker, Sören Metz. Welcome to this webinar. Sören is a graduate in business administration from University of Rostock with scholarship exchanges in Spain and Portugal, and also holds an MBA in management and environmental technologies from University of Sao Paulo. He's currently the chairman of the board of the German Center for Research and Innovation, Sao Paulo. And since 2012, he is the senior regional manager for Latin America of the Technical University of Munich, based in Sao Paulo, Brazil. Sören, welcome. Nice to have you here. Yeah, thank you very much, Erika. And I will do a little experiment now because I will have the slides prepared in English, but I will talk to you in Spanish. I think this is okay. And yeah, first of all, muchísimas gracias por la invitación y por la organización de este webinar. Y lo que quería hacer es un poquito, porque Erika ya
ha hablado bastante sobre la universidad, sobre algunas cosas que voy a mostrar algunas fotos también sobre esto, pero lo más importante sería que ustedes tienen toda la posibilidad de hacer preguntas también durante la presentación y obviamente después también, ¿no? Y yo voy a compartir mi pantalla ahora. Erika, me parece que está bien. Y un momento, Excelente. estamos acá En lo y que, empezamos. perfecto. Si quieres, en lo que terminamos con esta cuestión técnica, me gustaría presentar a una Perfecto. persona muy especial que está hoy con nosotros, a Mónica Basilio Asas. Mónica, déjenme les platico que estudió la licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad Veracruzana, donde realizó intercambios académicos en Estados Unidos y Francia. Ella, déjenme decirles con muchísimo orgullo que formó parte de la primera generación de jóvenes de excelencia Citibanamex y estudió la maestría en Ingeniería Ambiental en la Technical University of Munich. Entonces es un gran orgullo tener aquí a Mónica, que pues hace unos años estuvo en donde están ahorita ustedes. Mónica actualmente está estudiando un doctorado en TUM, trabajando con modelado de agua subterránea, donde ha colaborado con la Universidad Técnica de Dinamarca y el Servicio Geológico de Trento en Italia. En 2021 fue vicepresidente del TUM Graduate Council, siendo la primera mujer latinoamericana en dicho cargo. Moni, bienvenida, un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. También un gusto estar aquí. Gracias. Sugen, pues te dejo todo el control de la presentación. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y como ya habían visto, Mónica también va a tener una participación especial porque yo podría hablar, digamos así, del punto de vista más institucional y todo esto. Yo voy a presentar todas las flores, pero Mónica va a decir a ustedes si realmente es verdad. Así que primero toda la presentación institucional y después del punto de vista personal de la Mónica. Bueno, empezamos un poquito. Es la organización más o menos de los slides aquí, de la presentación. Un short, una bien breve introducción, un poquito sobre cómo hacer investigación y estudiar en nuestra universidad y un poquito nuestra comparación aquí en América Latina. Empezamos. Múnich, ¿por qué? Obviamente la ciudad es una ciudad muy, muy linda y Mónica todavía tiene toda la oportunidad de presentarles cómo es, calidad de vida y todo esto, pero para ustedes que están pensando principalmente ya entrar en una maestría o entrar en un doctorado y todavía no saben cómo lo van a hacer y están muy interesados, por ejemplo, en el vínculo con la industria o en el vínculo con emprendedurismo. Esto es muy interesante que Múnich es la única ciudad en Alemania que está capaz o es capaz de conectar todos estos mundos. Por un lado, tenemos al lado izquierdo la red académica. Esto significa que las otras universidades que están ubicadas en la región metropolitana de Múnich, también centros de investigación, por ejemplo, de ciencia básica como Max Planck o también ciencia más aplicada como, por ejemplo, Institutos Fraunhofer, en fin. Así que existe esta red donde uno, si hace un doctorado o hasta que ya en la maestría, tiene este vínculo o podría tener este vínculo con esta red académica. Y por otro lado, tenemos obviamente en Múnich una gran concentración de industrias y empresas que están haciendo investigación y desarrollo en centros de investigación y desarrollo en la región metropolitana de Múnich. Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, tenemos la matriz de Europa de Microsoft allá, que está unos 10 kilómetros de Múnich, en Neustadt. Se queda. Por ejemplo, tenemos un campus también en el sur, en Ottobrunn, donde se queda Airbus, con nuestra facultad de ingeniería aeroespacial. Tenemos también Allianz. También tenemos otras empresas muy interesantes como por ejemplo Siemens, obviamente esta empresa es una de las tradicionales
alemanas y la gran parte de la investigación mundialmente ainda se hace dentro del Centro de Investigación y Desarrollo en Múnich. Y el otro pilar, el tercer pilar que se ha desarrollado mucho en los últimos, yo diría, en los últimos 10 años, es el pilar de los startups, del emprendedorismo y Múnich. No solo la Universidad Técnica de Múnich, pero también la Universidad de Múnich, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich, tiene una red muy, muy buena. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 unicorns que salieron directamente de la universidad y si uno cuenta también con personas que han pasado una pasantía en la universidad, tenemos 3. Y así que si ustedes quieren hacer estudios, investigar y al mismo tiempo quieren este intercambio también con el mundo de emprendedurismo, con el mundo de innovación, tenemos toda una oferta y todas las herramientas para que ustedes puedan hacer esto durante los estudios. Obviamente esto es, en alemán sería el Angeber-Slide, en inglés sería el Show-Off Slide, pero en este momento me parece que lo más importante no son los rankings. Lo más importante es que ustedes encuentren alguna maestría, algún doctorado, algún supervisor en el doctorado que sea adecuado al perfil que ustedes quieren, ¿no? Primeramente, y Mónica podría hablar mucho más sobre esto, también es un poquito diferente esa maestría y doctorado en Alemania que en América Latina. Uno sale con mucho más, digamos así, uno es mucho más autónomo. Esto significa que se puede hacer mucho más cosas, pero al mismo tiempo también el propio estudiante hace su carrera, las clases, la combinación de las clases y en fin. Esto es súper interesante, pero al mismo tiempo también requiere una cierta organización propia también, que quizás ustedes tengan que aprender o se acostumbrar un poquito de este sistema. Hablando un poquito de la universidad en general, con 48,000 estudiantes, esto parece una universidad chica en comparación, por ejemplo, con la UNAM o con el TEC o con otras universidades mexicanas mayores, pero en comparación con otras universidades alemanas es una universidad grande. Las mayores universidades en Alemania tienen 50 y pico mil estudiantes o casi 60. Así que esta cantidad de personas es muy grande en términos comparativos nacionales, ¿no? Y la otra cosa es que hemos empezado en el año 2002 con solamente 20,000 estudiantes. Esto significa que hemos más que doblado la cantidad de estudiantes en los últimos 20 años. Y esto realmente se nota. Mónica bien probablemente podría contar a ustedes también que es bastante lleno, digamos así, porque hemos doblado la cantidad de estudiantes, pero lamentablemente no hemos doblado la capacidad en edificios o algo que tenemos a nuestra disposición para atender a los estudiantes. Pero por otro lado, es bien concentrado, así que tienen una buena interacción con todos los otros estudiantes y investigadores. Hablando, bueno, siendo una universidad técnica, nosotros tenemos obviamente un focus muy fuerte en las ciencias exactas, ciencias duras, ¿no? Matemáticas, ciencias naturales, ingeniería, arquitectura, ciencias de la vida, ciencias de la salud, de deporte, medicina, y tenemos solamente una muy pequeña parte de ciencias de la ¿cómo se llama? Ciencias sociales y
humanidades. Esto significa que si uno quiere hacer esto, tenemos, por ejemplo, nuestra facultad de Ciencias Políticas, que es una facultad súper interesante, y, por ejemplo, todos que están en nuestra facultad de Ciencias Políticas tienen que hacer 60% de clases, digamos así, tradicionales, y 40% son clases en ingeniería, energía, otra cosa. En fin, próximo. Esto, lamentablemente, es un facto. Y ya hablé sobre por qué Múnich y todo. Es una ciudad realmente muy, muy linda y tiene un montón de ofrecer, principalmente en la parte de empleo, en la parte de la concentración de economías, de industrias, de otros centros de investigación. Pero por otro lado, esto significa que es una ciudad razonablemente cara. Necesita de unos por lo menos 1.000 euros al mes para sobrevivir. Y digo que normalmente sería mejor tener 1.000, un poquito más. Mónica también bien probablemente podría hablar cómo funciona esto, pero realmente la ciudad es cara. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de postularse a una beca de jóvenes de excelencia u otra cosa, mejor todavía. La universidad es pública, estatal, significa que no existen aranceles o tuition fees. La única cosa que uno tiene que pagar son semester fee. Este semester fee está envuelta de 150 euros y ya tiene un abono parcial del transporte público en Múnich, ¿no? Al otro lado, la ciudad es cara con razón, yo siempre digo. Significa que uno tiene acceso, por ejemplo, a créditos, a becas, y también, si uno quiere trabajar al mismo tiempo, existen un montón de oportunidades de realmente trabajar al mismo tiempo. Y como casi la gran mayoría de los estudiantes alemanes hacen, ¿no? Trabajar el fin de semana, en las vacaciones, del verano o del invierno, y les pagan muy, muy bien en Múnich. Esto realmente cuando yo trabajé en Múnich era súper fácil de tener acceso a esto y realmente están buscando principalmente estudiantes para trabajar. Y en la gran mayoría de las veces no se paga impuestos, así que significa que ya reciben todo esto dinero directo. Un poquito sobre, porque Erika me dijo más o menos que el perfil de ustedes son o chicos ya en pregrado o todavía en el pregrado están buscando maestrías o doctorado. Y en nuestra universidad estamos trabajando estamos intentando, digamos así, en convertir todos nuestros cursos de maestría en cursos o 100% en inglés o por lo menos en alemán e inglés. Esto significa con un B1 en alemán, uno ya entra en el curso, en este curso, ¿no? Y son cursos, digamos así, estructurados, ¿no? Es una maestría, son 2 años, uno tiene estos son las condiciones para postularse, ¿no? Es una carta de motivación, una carta de recomendación y todo, pero ustedes van a tener acceso a toda esta presentación después también, y la idea es que vamos a convertir casi todos los cursos en cursos bilingües, alemán e inglés, o completamente en inglés. Algunos ejemplos acá también en cursos completamente en inglés, por ejemplo, el Sustainable Resource Management o nutrición y biomedicina, física aplicada y ingeniería física, Power Engineering. Power Engineering es toda la parte de ingeniería de energía. Desde la producción de energía, como la transmisión de energía, el uso de energía, en fin, súper interesante. Y otros cursos
para alguien que quiere desafiarse mucho, también son los cursos en alemán y inglés. Significa que con un B1 en alemán uno ya entra. Management and Technology es un curso súper interesante que sería más o menos ingeniería industrial, donde uno puede elegir después el major o la especificación dentro de la propia maestría, que sería ingeniería química, ingeniería mecánica u otras cosas, en conjunto con nuestra TUM School of Management. Landscape Architecture, que sería urbanismo, biotecnología industrial también, en fin. Estos son solamente ejemplos. Y ahora, para quien ya quiere hacer un doctorado, y Mónica podría hablar un poco mejor sobre esto también, nuestro doctorado es completamente individual. Significa que no existe doctorado estructurado. Esto significa que también tenemos la persona más importante es el supervisor o la supervisora del doctorado, que es un profesor o una profesora de la universidad. Esto significa, eso funciona de la siguiente forma. Uno entra en contacto con la persona y dice, bueno, yo soy, por ejemplo, Mónica o algo, y quiero hacer un doctorado. ¿Sí? Perdón la interrupción. Jafet, te pedimos que apagues el micrófono, por favor, para darle espacio a Sugen. Muchas gracias. Perdón, Sugen, gracias. No, no hay problema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y empezando con este contacto, es el contacto, digamos así, más crucial, ¿no? Tiene que convencer de alguna forma esta persona para que tú seas la persona para que hagas el doctorado en el instituto. Normalmente esto funciona bien cuando ya hiciste, por ejemplo, una maestría en la universidad, como es el caso de Mónica, ¿no? Significa que vienes a la universidad y ya entiendes un poquito cómo funciona todo este formato de la universidad, cómo funcionan los institutos, que lo quieren que hagas dentro del doctorado. Y nuevamente, como ya había dicho en el inicio también, es esta forma autónoma de manejar con la investigación y con los estudios. Entonces, tú eres, digamos así, el propio dueño o la dueña de tu doctorado, ¿no? Existen, por ejemplo, algunos institutos donde tienes la posibilidad de hablar una vez el semestre solamente con el supervisor. Obviamente existen otros institutos donde el contacto es mucho más directo, pero hay que planearse y hay que tener esta visión, digamos así, de autonomía y querer hacer esto también. Esto es un poquito complicado, es un cierto desafío, pero una vez que lo haces, lo vas a aprender muchas cosas, lo vas a aprender muchas herramientas, por ejemplo, de gestión de proyectos, gestión administrativa, gestión en la parte de investigación, que te van a servir también en tu carrera no académica. Significa que son cualificaciones que uno puede utilizar también en el mercado laboral de la industria, en el mercado laboral, por ejemplo, del sector privado. Esto es muy interesante y piensan en esto también. Normalmente no se termina tan rápido un doctorado en 3 años, normalmente dura un poquito más, 3 años y medio, 4 años. Cuando uno es becario, normalmente es un poquito más fácil, porque así que se puede concentrar 100% en el doctorado y no tiene que hacer tareas, digamos así, administrativas en el instituto cuando uno es empleado de la propia universidad. ¿Y cuáles son los prerequisitos para el doctorado? Cuando ustedes, por ejemplo, aquí ahora son en la maestría, tienen que tener una maestría ya completa con por lo menos, y esto es en la nomenclatura alemana sería un
una clasificación final de un bueno que es de 1 a 2.5 en la nomenclatura alemana. No sé cómo sería la nomenclatura con esto en su universidad, pero tenemos dentro de la universidad un sistema, que una fórmula bávara que se llama, que ya hace toda esta conversión y normalmente no es un paso, digamos así, muy crítico. Si tienen buenas notas, normalmente entran y ya lo pueden hacer. Otro punto muy interesante es que ustedes no necesitan que comprobar proficiencia en inglés. No hace falta de mandar TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate, porque una vez si el supervisor o la supervisora, el profesor o la profesora dicen que no, tú puedes hacer el doctorado en mi instituto, está bien. La universidad no tiene ese requerimiento técnico de pedir este tipo de certificado de proficiencia en inglés o en alemán. En la gran mayoría, uno solamente necesita que hable inglés. ¿Cuándo es el prerequisito en alemán? Normalmente son puestos de trabajo donde uno también tiene que hacer algunas tareas administrativas dentro del propio instituto o algo, pero esto normalmente es un poquito más difícil para accesar como alumno, digamos así, extranjero que no pasó la maestría en Alemania. Un poquito así como funciona esto, pero ustedes van a tener todo el acceso a esta presentación después. Y nosotros vamos a hacer en la semana que viene, y voy a poner el link después en el chat también, juntos con mis colegas de la Graduate School y del DIA de México, un evento sobre cómo hacer doctorado en Múnich y en Berlín, junto con mis colegas de la Freie Universität Berlin. Y nosotros vamos a explicar también bien en detalles también cómo funciona este tipo de doctorado, cuáles son las becas en México y en Alemania, cómo hacer, digamos así, cómo financiar el doctorado. Te pongo después. Y ya que ustedes han entendido un poquito que la parte más difícil, o digamos así, la parte más crucial es tener ese contacto con este supervisor. Y por tanto tenemos un PhD Opportunity Grant, que es una forma de tener acceso, de hacer un test drive, digamos así, en el instituto, a presentar lo que quieren hacer, en fin, para quizás después uno pueda postularse, y no es mucho dinero, son 700 euros más 150 euros por mes, que esto nosotros podríamos pagar para hasta que 2 meses. En fin, en total serían 1000 euros para los 2 meses, pero si ya estás viajando para Europa o para Alemania, para ya aprovechar y pedir apoyo a esta Opportunity Grant para visitar uno o más que uno posible supervisores en la turma. Más informaciones conmigo directo después. Bueno, esto es esto. Ahora tenemos esta parte, y me parece que ustedes todavía no están en esta esta fase para los postdocs, pero esto también es bien estructurado. Dejo así con ustedes después, hasta que tenemos un Global Postdoc Fellowship. Esto es súper interesante. Esto es para personas que no hicieron el doctorado en la universidad. Así que para Mónica, lamentablemente, ella no puede postular, pero ustedes que están terminando un doctorado en México ahora, ustedes pueden postular, y nosotros vamos a abrir esta candidatura, este programa ahora en los próximos 1 o 2 meses. Cualquier cosa también solamente entra en nuestra página web, Global Postdoc, y ya vienen todas las informaciones. No quiero
terminar mi presentación sin mencionar mis dos colegas de Múnich, Steffi y Nana. Steffi y Nana cuidan de todos los investigadores internacionales a partir del nivel de doctorado. Si usted quiera, si ustedes quieren hacer un doctorado en la TUM y tienen dificultad en encontrar, digamos así, ya tienen niños, otras cosas, nosotros tenemos toda esta oficina de TUM Welcome Services para apoyar a ustedes en el, en el cotidiano, digamos así, de la vida en Múnich. Terminando, ahora mi presentación es que si ustedes ya están haciendo maestría o pregrado, licenciatura, graduación en México, nosotros tenemos una cooperación muy estrecha con el TEC de Monterrey, con la UNAM en todas las áreas, en todas nuestras áreas. Obviamente la UNAM tiene mucho más que nosotros porque es una full university, una comprehensive university. Nosotros no tenemos toda esta parte de ciencias sociales y humanidades. Con la UTLAB también tenemos una cooperación súper estrecha y con la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, si ustedes trabajan, estudian, hacen investigación en una de las 4 universidades, podrían aprovechar de nuestros programas de cooperación, de intercambio académico también. Esto tanto para la licenciatura, para el pregrado, como también para la maestría. Y también quiero aprovechar y dejar esto acá, que el DAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, no sé si ustedes ya conocen, tiene una oficina regional en Ciudad de México que también envuelve toda esta parte de Centroamérica y como ya había dicho, en la semana que viene nosotros vamos a hacer un evento con ellos el día 31 de mayo y voy a poner el link en el chat en un minuto. Sería esto. Esto es mi página web en LinkedIn todavía y era todo con una imagen de la ciudad hermosa de San Pablo. Realmente es súper interesante esta ciudad. Si ustedes están por allá, por favor entren en contacto conmigo para que podamos hacer alguna cita o algo. En fin. Muchísimas gracias. Esto fue el último slide. Muchísimas gracias, Ugen. Muy interesante toda la información que nos compartes. Ahora me gustaría darle la palabra a Mónica Basilio Asas. Como les decíamos al inicio de la presentación, Mónica es miembro de la primera generación de jóvenes de excelencia. Lleva, nos decía hace un ratito, más de 6 años por allá. Entonces, bueno, nos encantaría, Moni, que nos compartieras un poquito tu experiencia, qué es ser un joven de excelencia estudiando en TUM. Muchas gracias. Bueno, quisiera yo hacer esta plática un poquito más, más informal, más sobre un intercambio de mi experiencia. Y bueno, lo primero que les quiero platicar es cómo fue que llegué a la ciudad de Múnich. Yo tenía la idea, mientras estaba en la licenciatura, en la carrera de Ingeniería Química en Veracruz, de que quería hacer una maestría en el extranjero. Y poco a poco se me fue metiendo en la cabeza que quería hacer la maestría en Alemania, sobre todo porque me interesaba la parte de ingeniería ambiental y dije, bueno, Alemania es famoso por tener buenas ingenierías y en aquel entonces también se mencionaba mucho que Alemania estaba un poco más avanzado que otros países en temas ambientales o de cultura ambiental. Entonces, bueno, esto lo tenía realmente muy vago y poco a poco entré al programa de jóvenes de excelencia y fue donde vino la idea de, bueno, tienen que buscar una universidad que esté dentro de las mejores universidades del mundo. Y entonces me metí a la página de los rankings, vi que la Universidad Técnica de Múnich estaba muy bien posicionada. Y, oh sorpresa, el programa de ingeniería ambiental que yo quería estudiar estaba en inglés.
como yo ya había pensado en estudiar en Alemania, ya había estado en la universidad, me había metido a cursos de alemán, pero bueno, realmente mi alemán todavía no era quizá tan bueno como para un ambiente académico, pero al momento en el que vi que la ingeniería de maestría ambiental estaba que la maestría estaba en inglés, dije, bueno, creo que esto me va a ayudar mucho. Además vi que la ciudad de Múnich está cerca de los Alpes. En aquel entonces yo tenía también intenciones de aprender a esquiar y de ir a caminar a las montañas. Entonces el hecho de que la ciudad estuviera cerca de los Alpes, pues también era muy favorable. Entonces mandé mi solicitud y afortunadamente me aceptaron. ¿Cómo fue que llegué a la ciudad? Bueno, ya Soren les platicaba sobre el caso de la vivienda. Realmente fue complicado. Al final yo encontré un lugar, creo que faltaba una semana o 2 semanas antes de que volara a Múnich y todavía no encontraba nada, pero afortunadamente el amigo de un amigo vivía en Múnich y se iba a ir un tiempo a China y entonces yo me podía quedar en la casa, o sea, él me podía subarrendar su casa. Y fue así como encontré el lugar, pero ciertamente al ser una ciudad grande, muy atractiva, pues también conseguir vivienda puede ser un poco complicado. A veces hay que mandar hasta cartas de motivación. Pero bueno, si ustedes están interesados, lo que les puedo recomendar es que empiecen a buscar lo más pronto posible, porque hay listas de espera. Pero bueno, más allá del tema de la vivienda, les puedo decir que ya Soren les platicaba sobre las diferencias de los estudios, que hay que ser un poco más autónomo. Y efectivamente, a diferencia de México, yo no tenía tareas que nos encargaran para la próxima semana, no había exámenes intermedios y entonces la calificación, uno realmente se juega toda la calificación en el examen final. En algunos cursos encargan proyectos, pero esos proyectos solo te ayudan a redondear tu calificación una, una décima, por decirlo así, hacia arriba. O sea, solo te ayudan a hacer una calificación un poquito más alta, pero no es como un 70% examen, 30% proyecto. No, o sea, realmente todo hay que jugárselo en el examen final. Y las clases, yo tenía 2 tipos de clases diferentes. Algunas es en lo que llaman el Audimax. El Audimax es un salón gigante que tendrá 200, 300 lugares. Había algunos Audimax de 500 e incluso de hasta 1000 personas. Entonces tú tienes un profesor que está dando su clase y hay 1000 personas contigo aprendiendo, ¿no? Entonces, es muy difícil que el profesor, digamos, que te lleve de la mano, que note que tú existes casi. Y es por eso que es mucho trabajo personal del alumno para poder obtener una buena calificación. Hay también seminarios que son de 20 a 30 estudiantes y ahí es un poco más fácil conocer al profesor, preguntarle dudas. Había algunos que encargaban proyectos un poco más seguido, que como les decía, solo te dan unas décimas de la calificación, pero bueno, yo me acuerdo que con mi actual supervisor del doctorado, cuando estuve estudiando con él, pues yo trataba de hacer todos los proyectos que encargara. eh, bueno, se los presentaba y me iba también apoyando, ¿no? Pero en una clase de 1000 alumnos, pues es muy difícil que llegues a tener ese contacto con tu profesor. Y eso me llevó a que tuviera que adaptar mis hábitos de estudio, que no fuera como, no tengo tarea, entonces no tengo nada que hacer. No, la estrategia que yo adopté fue que dije, bueno, voy a tratar de estudiar aunque sea un poquito todos los días, aunque no tenga tareas, voy a repasar los temas. Y entonces yo en ese entonces me hacía 40 minutos a la universidad en transporte público. Y bueno, lo que hacía era que mientras estuviera en que era el metro, mientras estuviera en el metro, siempre iba leyendo mis apuntes. Y les puedo decir que hay muchísimos estudiantes que hacen lo mismo. No era yo la única estudiando mis apuntes en el metro.
siempre había varias personas haciendo lo mismo. Y bueno, lo que era la época de exámenes, realmente todo el mundo se la pasaba estudiando en la biblioteca. Bueno, eso es un poco la parte del estudio. Muchas ventajas es que hay programas de maestría que te ofrecen hacer 2 proyectos de investigación, como un proyecto de investigación chiquito o corto, que también puedes relacionar con la industria. Y bueno, ese es un primer proyecto de investigación, y después puedes hacer tu maestría, que se puede relacionar con ese proyecto de tu tesis de maestría, que se puede relacionar con el proyecto de investigación, o puede ser un tema diferente. Entonces, ya los proyectos de investigación trabajas un poco más en contacto con tu profesor. Aún así hay que aprender a ser autónomo, hay que aprender a organizarse, a tratar de resolver siempre problemas por uno mismo y llegar al profesor realmente ya con las dudas que no puedes resolver. Pero bueno, creo que la tesis de maestría y los proyectos de investigación pues son realmente un aspecto muy positivo, y hay muy buenos laboratorios en la universidad, hay también muchos proyectos. Bueno, en cuanto a la cultura y el idioma, les puedo decir que yo cuando llegué ya hablaba un poco de alemán. Sin embargo, en la universidad también se dan la posibilidad de tomar cursos de alemán, entonces seguí tomando cursos ahí. Al ser una maestría internacional, pues yo hice muchos amigos de la comunidad internacional, por decirlo así, con quienes hablaban inglés. También tenía compañeros alemanes con quienes hablaba en inglés. Pero el aprender alemán a mí me ayudó mucho a relacionarme también con la cultura alemana en aspectos no académicos. A mí me gusta tocar instrumentos, bueno, tocar música, toco la mandolina, y entonces me metí a un grupo de música con alemanes, y bueno, con ellos hablaba nada más alemán. Y también estaba en equipos deportivos donde igual en el equipo y en el deporte pues trataba de hablar alemán, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho a conocer personas fuera del ambiente académico, que te dan el hecho de conocer también alemanes, te da una experiencia más enriquecedora de la cultura. Y bueno, también, o sea, creo que aunque los cursos sean en inglés, siempre vale la pena conocer un poquito el idioma del lugar donde estén. Otra cosa que les puedo decir también en cuanto a la cultura es que la cultura de moverse en bicicleta también es muy fuerte. Yo les decía antes que me transportaba en metro, pero cuando me mudé más cerca de la universidad, conseguí una bicicleta, y recorrer la ciudad con bicicleta es un panorama también completamente nuevo. Descubres, antes solo conocía digamos que el underground, y ya al tener mi bicicleta, pues conectaba mucho mejor la ciudad, veía mucho mejor los edificios, los monumentos. En verano es una ciudad realmente muy linda, puedes ir a jardines, puedes ir a parques, hay parques gigantes, hay un río que atraviesa la ciudad y te puedes ir también andando en bicicleta a todas las orillas del río. Entonces, si les gusta el deporte y la naturaleza, pues también lo pueden aprovechar muy bien junto con sus estudios. Y bueno, lo último que les quería comentar, ya también lo dijo Soren, es que puede uno estar trabajando como estudiante. Entonces, aunque Múnich sea una ciudad relativamente cara, pues uno siempre tiene oportunidades, ¿no? de hacer pequeños trabajos, ya sea con empresas, en la industria, o en un restaurante, o en el súper. Pero también pueden obtener lo que llaman en Alemania Hibis, que son trabajos de estudiante dentro de la universidad. Entonces, eso también les ayuda, que están pues un poco recibiendo dinero, completando su beca o el financiamiento que ya tengan, les da un plus, pero también adquieren experiencia trabajando ya con uno de los grupos de investigación de la universidad. Y bueno, yo también tuve la oportunidad de hacer eso, y me ayudó también a mejorar mis actividades con el grupo de investigación. De hecho, es el grupo con el que actualmente estoy. Y bueno, yo creo que eso es un panorama
muy general que les quería compartir sobre mi experiencia en la TUM. Les hablé un poquito más de la ciudad y bueno, creo que con esto concluyo y ya me quedo pendiente por si tienen alguna duda en especial. Mónica, muchísimas gracias por tu testimonio. Creo que nos has compartido tips valiosísimos desde la cultura, dónde vivir, esto de los trabajos. A mí me gustaría que también nos platicaras qué cosas sí o sí tienen que conocer los jóvenes cuando van a visitar Múnich. ¿Qué les recomiendas? El sí o sí, yo creo que es la plaza principal de Múnich, que se llama la Marienplatz. Atrás de mí se ve la Catedral de Múnich, está muy cerca de la plaza principal, entonces ahí también pueden ir, es un sí o sí. Si les gusta la cerveza, pueden ir a algún, ¿cómo le llaman? Beer garden, que son, ponen unas mesas gigantes y se puede uno pedir 1 litro de cerveza. Medio litro también, lo menos que pueden pedir es medio litro, sino 1 litro, y pues tomarse su litro con unas salchichas, creo que también es un sí o sí. Y si están en septiembre, pueden ir al Oktoberfest también. Ok, padrísimo por todos estos tips. Jóvenes, los invito a si alguien tiene alguna duda para Sugen, para Mónica, que levanten su mano para que puedan abrir el micrófono, o bien en el chat también podemos recibir sus preguntas. En lo que tenemos alguna duda, también quisiera preguntarte, Moni, si hay alguna comunidad ya establecida de mexicanos ahí en TUM. Bueno, en la TUM propiamente no, pero hay, bueno, cuando estaba en la maestría, ahorita ya no sé si las retomaron, organizan les llaman Länderabend, que son como unas tardeadas donde chicos que son de un mismo país se encuentran, o sea, los mexicanos siempre se encuentran entre ellos. Y bueno, en su oportunidad, en su momento nosotros hicimos una Länderabend de México y compramos ingredientes para chilaquiles. Nos acabamos todos los totopos de 3 supermercados. Y bueno, o sea, sí hay grupos ya más establecidos. Hay una comunidad que es el Círculo Mexicano-Alemán en Baviera. Es una comunidad de mexicanos que organizan, entre otras cosas, actividades culturales. El dinero se dona a programas educativos de México. Yo soy miembro de este círculo y ya me ha tocado organizar Día de Muertos, disfrazarme de la Catrina, hacer obras de teatro, organizar pastorelas. Entonces sí hay comunidad de mexicanos. Qué Les digo, bonito, pues ahora sí. sí que un mundo lleno de experiencias y aventuras, ¿no? Que se abre cuando vas a estudiar al extranjero. David, adelante, esperamos tu pregunta. Hola, buenos días. Un saludo. Mi pregunta es para la preaplicación con el gobierno alemán, en el cual te certifica todos tus documentos. ¿Es completamente necesario o se puede hacer directamente con la universidad? Normalmente se hace directamente con la universidad, no hace falta de hacerlo. Bueno, depende de tus documentos. Nosotros solamente reconocemos documentos en alemán o inglés, así que tiene que tener todos los documentos quizás traducidos, autenticados por algún órgano público bueno, que sea responsable para esto. Normalmente son las embajadas o los consulados generales que lo hacen, en fin. Pero esto también está en un step by step en el guía también para hacer estas cosas. Esto sería, David, ¿esto sería para la maestría? Sí, para la maestría. De hecho, o sea, ya lo he intentado antes. Haz de cuenta que ya tengo todos mis documentos, ¿cómo decirlo? ¿Pero ya traducidos? Traducidos por mi universidad. Sin embargo, como que me piden precisamente que sea por la embajada alemana. Bueno, me lo pide una página externa de la cual me guía desde la página de la TUM, pero dejaron de recibir documentos por la pandemia y pues me quedé atorado. ¿Es UniAssist?
No, Ándale, la UniAssist. página Sí, es UniAssist. es UniAssist. Exacto. Precisamente. Es que para algunos países todavía hace falta, o para algunos documentos se vincula a este servicio. Este servicio es nada menos como, digamos así, una pre-avaliación de los documentos, y una vez que esta pre-avaliación está siendo hecha, después lo mandan con una carta positiva o no a la universidad, y requiere un poquito más de tiempo, pero me parece que ahora han mudado también han cambiado para un sistema casi digital, David. No sé si tú te fijaste, porque en el semestre pasado también ya tenía esta posibilidad de mandarlo sin copia física, escaneado todo. Ok, perfecto. No sé. Déjame revisarlo. La verdad lo revisé hace como un año. No sé si a lo mejor en estos últimos 6 meses ha cambiado algo, pero pues nada, gracias. Nada más esa era mi duda. Perfecto. Y solo una duda, ¿este documento en inglés de tu universidad es el documento, es el certificado, es el diploma o algo? Sí, ¿Ya haz de es el cuenta, documento final y ya lo emiten completamente en inglés? sí, haz de cuenta que mi universidad cuenta con una facultad de lenguas, la cual es pues parte de la misma universidad, que te certifica con el mismo sello de la universidad. Entonces, haz de cuenta que mi diploma, mis calificaciones, todos mis certificados, ellos mismos me la traducen y con sello de la universidad y todo. No, perfecto. Esto ya ayuda bastante, y normalmente no hace falta de después traducirlo nuevamente al alemán o algo. Si ya lo tienen en inglés, nosotros vamos a reconocer en inglés también. Pero hace falta de hacerlo con UniAssist, porque un UniAssist va para todos que no son de la Unión Europea, también para encajarse, porque existe este banco de datos que se llama Anabin. En Alemania es un poquito complicado, porque todos los 16 estados tienen sus propias reglas, y existe un consejo de los secretarios estatales de la educación. Este consejo, que se llama KMK, es súper estúpido, pero es así. Es un país chiquitito y tiene 16 estados con reglas completamente distintas. En fin, y lo que hacen es que tienen un banco de datos con universidades internacionales, y este banco de datos que se llama Anabin. Y nuestra universidad también lo usa. También, si por ejemplo lo hiciste tu pregrado en el TEC de Monterrey, lo hacen, universidad se encuadra en este sitio, hiciste ingeniería, entonces son 4 años o 5 años, algo así. Pero esto, normalmente con México no hay problema. No hay problema con esto. Existen Perfecto. otros países que es un poquito más complicado, porque lo hacen solamente 3 años o 4 años, y no es 100% reconocido, pero sí. Gracias, te agradezco. En lo que De nada. seguimos con las preguntas, quiero agradecer especialmente hoy la presencia del equipo de Jóvenes de Excelencia. Está con nosotros Vanessa Rosales, está Diego Lizarrarás, está Liliana Santana, Lala Pasquel, Nuria Alonso y Alberto Rodríguez. Muchísimas gracias, equipo, por todo el trabajo que hacen en Jóvenes de Excelencia. Tenemos una duda muy interesante también de Manuel. Dice, hola, gracias por su presentación. Yo tengo una duda respecto a la cultura alemana. ¿Los alemanes son amigables o cerrados con respecto a los estudiantes mexicanos? A ver, Suren. Bueno, yo me parece que la persona más adecuada a contestar esto sería Mónica, pero yo voy a dar una respuesta, digamos así, más. Depende mucho, pero como Mónica ya había dicho, me parece que es mucho más fácil primero encontrar personas que también son personas internacionales, porque están en el mismo nivel, no conocen a casi nadie, en fin.
así que están en la misma situación. Así que primero lo van a encontrar y, en fin, tener contacto mucho más con otros extranjeros que con alemanes. Pero esto tampoco significa que es imposible. Pero es un poquito bueno, yo no diría este estereotipo de los alemanes todos cerrados, fríos o algo. No es el caso, pero obvio. Cuando es sí, cuando es no. Y los latinos normalmente tienen, no, vamos, ven a mi casa y algo así. Y le dices, sí, voy. Pero esto tampoco significa que es una invitación. Si te vienes, o sea, si esto recibes de un alemán es un poquito más fijo, ¿no? Bueno, viene a mi casa significa ven a mi casa, ¿no? Así que me parece que es un poquito más difícil de encontrar, digamos así, amigos de verdad. En Alemania, principalmente si solamente te quedas por un semestre, 2 semestres o algo. Si ya te quedas un poquito más, haces la maestría o en el caso de Mónica también maestría y después doctorado, ya tienes mucho más contacto también con alemanes o algo. Y obviamente para la inclusión social, a mí me parece súper interesante, por ejemplo, compartir piso con alemanes o algo. En fin, pero esto eran tus centavos. Ahora, Mónica, quiero escuchar un poquito de ti, si esto es verdad o no. Tu experiencia, Moni. Sí, realmente estás muy cerca, sí es más o menos así. Yo les cuento, realmente el primer semestre de la maestría solamente tenía mi comunidad internacional y empecé a conocer ya más alemanes fuera sobre todo cuando empecé a unirme a club deportivo y a lo de música, fue donde empecé a conocer alemanes fuera y ahí fue donde me empecé a llevar más con alemanes. No es que te hagan el feo ni nada, pero es que ya tienen su grupo fijo de amigos y les es como, muchos vienen juntos desde la licenciatura y entran a la maestría directamente, entonces es más difícil que se abran. Yo me acuerdo los primeros, o sea, cuando empecé a llevarme con alemanes, tuve que trabajar para construir la amistad. Nunca me había pasado, o sea, como que trataba de ir a lo que organizaban, de hacer todo. Y sí o sea, es más difícil que se abran hacia ti, pero una vez que se abren, son muy buenos amigos. Ya no, o sea, nunca me ha tocado que me hagan el feo por venir de México ni nada. Al contrario, o sea, dicen, vienes de México, qué padre, y nunca falta el que ya fue a Cancún y el que ya fue a Ciudad de México o el que habla español. Entonces, les gusta eso. Los alemanes, algunos con los que me llevo, también hablan muy, muy bien español y dicen que yo soy la más alemana entre ellos. O sea, y bueno, sí, les digo, en resumen, sí cuesta trabajo, pero no es tanto que sean fríos, sino es que es como que hay que construir esa amistad con el tiempo, no es de un día para otro. Muchas gracias, Mónica y Sugen. Tenemos otra pregunta de Alan Esaú. ¿Hay oportunidades de hacer una estancia en verano para estudiantes de maestría? Sí, lo tenemos y no es solo para estudiantes de maestría. Lo teníamos organizado al nivel, digamos así, central de la universidad. Hoy en día, lamentablemente, no es más así. Ahí depende un poquito de cada facultad o de cada escuela. Ahora estamos transformando todas nuestras facultades en escuelas. TUM School of Por ejemplo, Mónica está haciendo en TUM School of Life Science, si no me gano, o en la parte de TUM School of Engineering and Design. Mónica, Engineering en and design. design. Porque en la parte pero te voy a pasar por ejemplo, de nuestra TUM School of Management tenemos esto, ya estoy en nuestro chat también, y normalmente es abierto para estudiantes internacionales y la gran idea sea esto, ¿no? La gran idea es tener estudiantes internacionales haciendo parte de esto. ¿Hay alguna winter o summer school? Obviamente siempre depende, ¿no?, de cuál punto de vista, ¿no?
aquí ahora estamos casi entrando en invierno, ¿no? Obviamente en el hemisferio sur es un poquito diferente, pero tenemos también esta parte de summer schools o winter schools, principalmente en tópicos específicos, ¿no? Por ejemplo, de ingeniería de energía, mucho movilidad, también hay un montón, no sé, Mónica, si en tu área de agua tiene algo, porque existe un grupo que es muy grande, que es TUM Water, son todas las cátedras, todos los institutos que trabajan con agua, tanto de abastecimiento, tratamiento, en fin, de agua, que es un grupo que reúne también todos los institutos y en varias facultades y escuelas que trabajan juntos, así que hay que fijarse un poquito en cada facultad. Lamentablemente, no lo tenemos tan organizado al nivel central. Perfecto, muchas gracias, Sugen. Bueno, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Creo que toda la información ha sido muy clara. Parece que no. Bueno, pues no sé si alguno de los asesores quisiera comentar algo. Pues agradecerles, Eri, todo el tiempo que nos han dado, agradecerles la información que nos han dado, saludar mucho a Mónica, que pues es ya de parte de este programa desde hace muchos años, primera generación de este programa. Tuve la oportunidad de platicar con ella varias veces por mail, por teléfono, y la verdad es que da mucho gusto verla ahorita siendo tan exitosa y teniendo tanto, pues ya tanta vida hecha ya en Alemania, ¿no? Entonces, agradecerte mucho por tu tiempo y por el tiempo de Sogen, y pues cualquier cosa en la que nosotros podamos ayudar, ayudarlos a ustedes con la universidad y nuestros beneficiarios, con mucho gusto lo vamos a hacer. Y gracias de nuevo. Quizás, Erika, una cosa solo, es que acabé de mandar para ustedes también mi presentación, si lo podrían compartir con los estudiantes acá, con los participantes, así que tienen todas las informaciones, y si tienen más dudas específicas también obviamente pueden contactarme, y a Mónica también, que ya tiene una visión más, Claro, más personalizada, digamos. con todo gusto, Sugen. Si nos haces llegar la presentación, la compartimos con todos los beneficiarios. Hay muchos que no se pudieron conectar hoy, pero sin duda agradecerán mucho tener la información a la mano. Y claro, también les voy a mandar mi contacto por si alguno estuviera interesado y quisiera platicar un poco, ¿no? Sobre otras dudas también específicas. Perfecto. Bueno, entonces vamos a estar compartiendo la grabación de este webinar en los canales. También pueden revisarlo con los asesores. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por este tiempo. Gracias, Soren, por la información. Gracias, Moni, por tu gran disposición, por compartir tu experiencia tan valiosa con todos nosotros. Y bueno, pues esperamos que muchos jóvenes de excelencia pueden estar allá en esta hermosa ciudad y aprender pues de una de las mejores universidades del mundo. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias.